Ok, Cami, saludos, bienvenida a la clase. Un gusto que podamos conectar. Gracias, profe. Buenas tardes. Si bien la clase de hoy trata sobre la investigación, el problema de investigación, me gustaría primero saber si con la actividad que tienes al pendiente tienes algún problema, alguna inquietud de cómo se elabora. Allí sí me gustaría escuchar, pues, lo que has leído del material que está en el aula. Sí, profe, tengo una duda con respecto a la elaboración dice que hay que elaborar un árbol, pero debe ser así parecido al que está ahí como ejemplo, o sea, con el fondo de un árbol. Ajá, esa es una de las formas que lo puedes trabajar, ¿verdad? En la red hay muchas plantillas bajo las cuales tú pudieses trabajar el árbol del problema. Yo ahora más tarde voy a disponer igual en el aula 2 guías sobre cómo se elabora el árbol del problema y los objetivos, porque la siguiente actividad que vamos a evaluar justo es el cuadro de los objetivos que hay que trabajar. Entonces, Cami, yo lo que antes de empezar la grabación, te estaba diciendo, voy a darte una clase sin un material de apoyo. Yo ese material luego igual lo voy a compartir en el aula o hago una presentación sobre él, ¿sí? Pero para no perder el encuentro, ¿verdad? Y aprovecharlo, yo voy a iniciar con la presentación, aun cuando no la pueda compartir, porque por cuestiones de problemas técnicos, mi computadora, el audio no le sirve y lo estoy haciendo desde el teléfono. Entonces, si tienes alguna otra inquietud con respecto a la actividad, si no, yo inicio entonces con la clase como tal. Otra pregunta, profe. ¿El tema o el problema es a mi elección o debo escoger algo en específico? Okay. ¿O cómo puedo escoger ese problema? Fíjate, ¿dónde lo ubico? El tema que ustedes deben de trabajar, yo creo que mejor hoy abordamos más las inquietudes que dar la clase como tal. La clase yo la puedo dar la próxima semana, Cami, porque creo que hay más dudas que dejarla así pasar por debajo de la mesa. Fíjate, la temática tiene que ver con el perfil de tu carrera. ¿Tú estudias qué en el instituto, en el Santiago? Ingeniería agronómica. Fíjate, tú deberías de abordar cualquier tema relacionado con el perfil de tu carrera. Eso me indica que tú deberías de conocer un poco las líneas de investigación que están aprobadas para abordar cualquier temática que te lleve a investigar, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Si te gusta más la parte agrícola o la parte pecuaria. Si te gusta la parte gerencial, porque eso está dentro de tus líneas de investigación. Por ejemplo, tú observas que en una unidad de producción realmente la administración no tiene una buena comunicación con los empleados. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces tú quisieras abordar unas estrategias de comunicación desde el punto de vista administrativo o dentro de la empresa. No hay un buen manejo de la unidad de producción. Tú pudieses plantear entonces unas estrategias para que la parte administrativa de esos 4 pilares que tuviste que haber visto en la materia de administración de finca, pudieses tú calcular si hay una mala planificación, hay una mala dirección, hay un mal control. Entonces,
En base a eso, tú pudieses escoger una temática. No, profe, a mí no me gusta nada la parte administrativa. A mí me gusta el campo. Ok, entonces yo voy a abordar la temática, por ejemplo, la enfermedad en alguno de los rubros que tú quieras trabajar en esa unidad de producción. Cuando yo hablo de unidad de producción, es una finca en la que yo la voy a convertir, disculpa, en mi objeto de estudio. Es donde yo voy a analizar y voy a implementar lo que yo me esté proponiendo para ese estudio. Entonces, mi temática general, el abuso de los agroquímicos para el momento de la recolección o de la siembra, los fungicidas, ¿no? Ah, bueno, esa es tu temática. Entonces, en el árbol del problema, luego que ya tú tienes un tema que es de tu interés, que te llama la atención, que te motiva a investigar, tú vas a ver cuáles son los síntomas que se generan con respecto a esa temática. Ok, pero en cuanto a las soluciones en el árbol, o sea, los ejemplos que vi, siempre en el tronco colocan el tema principal o el problema principal. Sí. Entonces, ahí arriba pueden estar ya sea las consecuencias o los efectos y abajo en las raíces se encuentran las causas, pero no me aparece en qué parte puedo colocar las soluciones. No, lo que pasa es que las posibles soluciones es lo que tú vas a proponer más adelante. Nuevamente voy al ejemplo. Voy a irme por la parte animal. Yo quiero determinar si con los cambios de solamente un suplemento alimenticio, los animales ganan mayor peso o pueden, si es de leche, producir más leche dependiendo del suplemento alimenticio que yo le quiero generar. No solamente le voy a dar la parte, ustedes tienen un nombre en específico, de alimentos procesados, sino que también me voy a ir por el pasto, pero aparte de eso, que sería el tema, yo voy a generar un suplemento alimenticio con raíces de un árbol X, ¿no? Yo no soy ingeniero agrónomo, soy abogado, pero pudieses generar un nuevo alimento que tú vas a utilizar porque ya allí estaríamos hablando de una investigación de tipo experimental. Tú vas a tener un número de animales que vas a alimentar solo con el alimento procesado, a otros solo con, por ejemplo, alimento procesado más pasto, otros con pasto y a otros con el suplemento alimenticio que tú estás proponiendo. ¿Cuál es la solución? Bueno, verificar si ese suplemento alimenticio realmente le va a hacer ganar peso al animal. Esa es la posible solución, ¿no? Entonces tú la pudieses colocar al lado, armar el recuadro, porque el árbol no necesita, o sea, el que yo les puse es como un ejemplo, pero ustedes le pueden agregar. Hay autores que a mí me determinan desde el punto de vista metodológico que los síntomas no necesariamente tienen que estar dentro del árbol del problema. Pero yo soy de las que opina que si usted tiene unas causas, ¿cómo sabe que las tiene si no conoce los síntomas? Entonces, tú a esa plantilla pudieses agregarle de un lado los síntomas y lo señalas y del otro le colocas las posibles soluciones, igual lo señalas, lo identificas y permites tener las demás dentro de la estructura del árbol, entendiendo que siempre el tema lo vas a tener en la parte central.
en el tronco. Sí. Ok, o sea, puedo agregarle, por ejemplo, esas que están, digamos, adicionales, los síntomas y las posibles soluciones a cualquier parte del árbol que no sea el centro. Exacto. Igual O podríamos, lo como por ejemplo, puedes dejar dividir el árbol en dos, o agregarle más ramas, algo así. Tal cual, tal cual. Allí ya es cuestión de que tú le... Es más, hay gente que, por supuesto, ensaya, es más difícil, ¿no? Yo eso lo entiendo. Pero cuando yo estoy en la presencialidad, los estudiantes muchas veces prefieren hacerlo el árbol a mano porque pueden estructurarlo ampliando lo que llamamos ramas, troncos y raíces, les va a permitir que le pueda ingresar hasta más información en el momento en que están detallando sus síntomas, causas, consecuencias y sus posibles soluciones. Ok, y por ejemplo, yo tengo ya, supongamos, el tema. ¿Tengo que hacer un ensayo para poder realizar ese árbol? No. ¿O puedo hacerlo solamente con la idea? Con el tema original, se supone que ya yo no debería de tener un título. Yo inicialmente busco un tema que sea de mi interés. Del tema, yo voy a ubicar dónde quiero aplicar esa posible temática, problemática, necesidad, para poder luego sí establecerme a través de unas preguntas, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Como todavía tienen chance de entregar el árbol del problema, vamos a ver primero entonces las clases. Tienen hasta el 21 de junio para entregarlo. Lo que podemos es ver varias clases para que ustedes estén más claros en esa entrega. Lo primordial es que usted, teniendo la temática, sabiendo cuál va a ser su objeto de estudio, es decir, la finca donde tú lo vas a aplicar, o ponte tú, no necesariamente tienes que ser una finca, yo puedo agarrar una agropecuaria, porque se supone que quien la puede llevar es un ingeniero agrónomo, un veterinario, pues en esa agropecuaria usted puede hacer también estudios, que era lo que yo te decía, la parte gerencial o administrativa. Bueno, yo tengo una agropecuaria y yo quiero ver ese proceso administrativo que yo llevo allí. Cómo es la planificación, el control, los gastos, los ingresos, las salidas, si realmente ahí se lleva un inventario, cómo es el trato con el personal. O sea, línea de investigación tienes varias. Normalmente yo entiendo, si son ingenieros agrónomos, se van a querer ir a la práctica, ir a las unidades de producción y hacer la parte experimental. Yo eso lo aplaudo. Pero ustedes tienen pues, diversas materias que le permiten abordar temas administrativos. En mi caso, yo soy abogado, pero tengo la maestría en desarrollo agrario y por eso a veces mis orientaciones van más hacia la parte administrativa que les pudiese ayudar más, porque ya cuando me tocan temas de índole más propio de sus carreras, como hacer estudios para siembras o para ganado, yo solamente puedo opinar por la forma en que ustedes puedan establecer los objetivos, el planteamiento del problema. Más el fondo llega un momento en que por la pericia o la experiencia no puedo llegar hasta allá. Por eso es que en esta materia lo que aprendemos es cómo ir elaborando o proyectando ese futuro trabajo especial de grado que ustedes van a tener que presentar para poderse graduar.
Ok, profe, pero entonces, o sea, no sería necesario, o sea, realizar una práctica como tal para resolver el No, árbol entonces. no Uno es necesario. puede utilizar la información que se encuentra en internet. No, Cami, porque se supone que tú debes de tener ya más o menos un objeto de estudio. Debes conocer a alguien, si tú no lo tienes, debes de conocer a alguien que tiene una finca, un punto o un Sí, terreno. sí. Ok. Allí ese va a ser tu objeto de estudio. Tú vas a aplicar, el tema es allí, es decir, si hay un grado de contaminación basado por los agroquímicos, bueno, ese va a ser tu temática. ¿A cuáles son los síntomas? El uso y abuso de agroquímicos en el momento de sembrar rubros tales como está, pues tú estás acá en Mérida o para la parte de los Andes. No, estoy en el estado de Trujillo. Oh, Aquí se cultiva mucho banano y plátano. ok, Y fíjate, lechosa también. en el caso del plátano, tú pudieses hablar, por poner un ejemplo, ¿no? Pudieses hablar de muchas cosas más, pero como la cigatoca negra se ha erradicado si quisieras hacerlo de tipo documental, y no solamente irte por la parte experimental o de proyecto factible, ¿no? Como la cigatoca negra se ha erradicado en los últimos 2 años de los cultivos de la región de un sector de Trujillo, ¿no? O la incidencia que ha tenido en el uso de eh, pero no los diríamos eh, químicos, sino biológicos, para la incidencia que tiene la enfermedad de la cigatoca negra en la siembra de el cambur, el plátano o banano, como le querramos identificar, ¿no? Entonces, ya allí tú tienes un tema. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, si yo ya estoy utilizando, estoy dejando de lado los agroquímicos porque me quiero ir por los agentes biológicos, voy a determinar con un número de plantas que sería un T1, un T2 y un T3 cuando yo trabajo con agroquímicos, sin agroquímicos y con agentes biológicos. Sí, más o menos captas la idea de cómo te puedes plantear el tema y empezar a ver más o menos los síntomas, pero en algo que sea real. O sea, si tú Sí. tienes esa finca, pues voy a ver qué tengo yo dentro de mi siembra y qué me está generando una problemática y yo lo puedo hacer mi objeto de estudio y mi tema de investigación. Cami, Cami. Sí, sí, es más o menos algo como el método científico, me parece. Claro, es que aquí tenemos que aplicar el método científico, pero aparte del método científico, tenemos que ir de la mano de lo que tenemos también Profe, la dejé de escuchar. en el instituto, un compendio. Si bien nosotros no vamos a armar tres capítulos, vamos a tener las nociones elementales de qué o cómo voy a estructurar yo a futuro mi trabajo de investigación. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hago al principio? Tengo que hacer un árbol del problema que me ayude luego a redactar la contextualización del problema o el capítulo 1 de esa investigación. Ok, entiendo, profe. Mira, Cami,
Ya vamos a tener alrededor de 20 minutos de clase. Para poder yo subir esto a YouTube y que no se me vaya a complicar tanto, y realmente pues hoy fue más de sacarte o ayudarte a que tus dudas e inquietudes quedaran lo más claro posible. Voy a fijar clase para la próxima semana. Déjame ver qué hora. Para entonces sí, ya haber resuelto el tema de la computadora o irme hasta el instituto que me faciliten una para poder compartir el material, ¿verdad? Y una vez compartido, va a ser más fácil porque voy a ir dando la clase y pues participas de aquello en lo que te genere ruido o tú digas, profe, tengo aquí una duda, no estoy entendiendo cómo voy de aquí para el árbol del problema o cómo saco la información de aquí al árbol del problema. Ok, está muy bien, profe. Nos vemos la próxima semana. De verdad que agradecida que hayas entrado a clase, de que te haya podido ayudar en tus inquietudes y seguimos en contacto entonces. Sí, gracias. Está bien, nos vemos la próxima clase. Nos vemos la próxima clase. Feliz tarde, profe. Feliz tarde.